Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es los orígenes psicodélicos de la Navidad. Comenzamos. Amigo. Hermano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Excelente. Sí, buen ¿qué fin tal de el fin? semanita. Sí, buen fin de semana. Mucho aprendizaje, amigo. Muchas conexiones nuevas, ¿sabes? Con este trip que andamos experimentando, pues. Ajá. Sí, no, la verdad es que sí se siente como un nuevo procesamiento de la realidad en la que estás sumergido, ¿sabes? Me aventé Sí. el video que me mandaste de Paul Stamets. Ah, claro. Uf. Uy, hermano, o sea, primera vez que me pongo a ver un video de 2 horas y media de duración totalmente en inglés, pero entendiéndolo, ¿sabes? Sí lo detenía de repente, a ver, lo regresaba un poco, pero como que sí las conexiones neuronales, sí siento que están distintas, ¿sabes? No es como que crea, o sea, que diga, no, sí, ya, no, se percibe, porque pues uno que está tan consciente de cómo está pensando, sí. Cuando piensas distinto, dice, ok, algo está sucediendo ahí, entonces bien, sí, bien, qué bastante interesante. Es bueno, ya le estaremos dando también esa recomendación de Sí. Paul Stamets, un personaje muy interesante, ¿no? Especialista en hongos de todo tipo y la verdad es que pues tiene mucha información. Sí. Demasiado valiosa para que no se conozca, entonces vamos a... Sí, valdría la pena abordar algunos de los podcasts que tiene Joe Rogan, bueno, en general de la información que hemos encontrado, ¿no? Tú me lo has preguntado si podemos compartir pues los videos en la página, ¿no? De Facebook de Amor Fati, pues para que más personas los vean, pero creo que también estaría interesante de repente hacer un análisis de estos videos, pues para las personas que no dominan el inglés, claro, ¿no? Que tienen ahí como un... Eso sería bueno. Sería bueno. Sí, justamente porque la desventaja de estos videos es que no tienen, o sea, pues no tienen ni siquiera subtítulos en español. No, ya ve, por ejemplo, el trílogo de Terrence McKenna, lo dije, bueno, aunque sea los subtítulos en inglés, y no, güey, ni en inglés tienen los subtítulos. No, y aparte es un lenguaje muy complicado también, incluso sí. En inglés es difícil de comprender porque pues Fíjate es que como un inglés casi clásico, ¿no? Clásico, ahorita que hablas de eso, Paul Stamets cuando habla de Terrence McKenna, que se lo dice a Joe Rogan, le dice... Es el mejor como pronunciante de inglés que es conocido en mi vida, ¿sabes? Sí. O sea, el que mejor tone la pronunciación del inglés. Y la elocuencia, cero muletillas. Sí. Bueno, sí. Es muy difícil, yo creo que encontré muletillas en la forma en la que se expresa. Ajá, nosotros, ¿no? Cada minuto decimos como 50 de muletillas. Sí, que realmente Terrence McKenna es un personaje también que sirve de inspiración justamente para erradicar un poco esas fallas del habla que tenemos, ¿no? Como eso que va cortando el flujo. Entonces, es muy bonito porque también... Como lo hemos dicho, ¿no? El lenguaje lo es prácticamente todo es lo que define lo que moldea, lo que crea nuestra cultura, entonces creo que es importante ponerle atención a lo que decimos, cómo lo decimos. Y por qué lo decimos, ¿no? También, claro. Pues bueno, los orígenes psicodélicos de la Navidad, amigo, a ver. Un tema muy interesante, muy relevante. La Navidad. Definitivamente. Yo cada vez me voy dando cuenta de que el hongo o los hongos psicodélicos han influenciado el porvenir de la humanidad de una manera impresionante. Y estaremos tratando yo creo que este tema con mayor profundidad más adelante porque definitivamente es importante hablar de la cultura del hongo, ¿no? Y cómo nos ha influenciado hasta este punto de entendimiento de la humanidad. El universo tiene 13.800 millones de años de viejo. El planeta Tierra tiene 4.500 millones existiendo. O sea, eso es un tiempo que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Sí. Pero 4.500 millones de años, según lo que dice Paul Stamets, es que se encontró... hay registros, ¿no? De ello, que se encontró en lava un hongo, o sea, un hongo ya formado, evidentemente es un fósil, con 2.500 millones de años de antiguo, güey. Así es. Es decir, que los primeros organismos pluricelulares que existieron son los hongos, y de ahí partió toda la realidad en la que concebimos. Sí, eso es bien curioso porque el lenguaje crea nuestra cultura y el hongo al parecer crea nuestra realidad, ¿no? Entonces Sí, vamos a estar hablando más adelante acerca de los hongos en específico porque es un tema fascinante a mi parecer. Y creo que todos los humanos merecemos conocer esta información porque podría ser un indicador muy importante de por qué estamos aquí, ¿no? Sí, y creo que tiene el potencial como para regenerar el tejido constructivo social tan dañado en el que estamos, ¿sabes? Sí, definitivamente, porque tienen un potencial medicinal maravilloso, ¿no? Ya comprobado científicamente, creo que ahorita pues la ciencia por fin se está permitiendo
como analizar este aspecto más clínico de los hongos, ¿no? Como el potencial medicinal, todo lo que podría significar para tratar un montón de problemas, desde problemas de depresión, de ansiedad, esquizofrenia, incluso muchos problemas realmente, ¿no? Amigo, la pérdida del habla, la pérdida de motricidad, ¿no? O sea, Alzheimer, todo ese tipo de cosas, hablando de la neurogénesis, ¿no? Que es esta capacidad que tienen los hongos de regenerar como las células cerebrales, de regenerar y de crear nuevas conexiones entre las células. Pero bueno, este es de los hongos, pero está bien porque vamos a hablar un poco de la manita muscaria. Porque creo que, como en otros episodios anteriores que hemos hablado acerca de algunas tradiciones que celebramos, ¿no? Por lo general las tradiciones que celebramos actualmente ya vienen cargadas, bueno, más bien ya vienen distorsionadas por mucho tiempo. Ajá, entonces... De menos 2000. Siempre es y será importante saber cuál es el origen de todo lo que estamos celebrando, porque no tenemos ni idea, ¿no? Comúnmente se cree que la Navidad, ¿no? Surge para celebrar el nacimiento de Jesucristo, Rey Salvador, nuestro señor Chuchín. De los humanos pecadores, ¿no? Almas en pena. En fin... y esto realmente es muy falso. ¿Por qué? Porque incluso si nos ponemos como a estudiar también análisis de la Biblia y todo esto, la fecha de nacimiento de Jesucristo no tiene nada que ver con la fecha del 25 de diciembre. Sí. Para nada. Claro. Realmente está muy desfasado, ¿no? Incluso hay ciertas pistas que se pueden ver en la Biblia que más bien nos dan un vistazo a que el posible nacimiento de Jesucristo fue más bien en agosto o en noviembre, tal vez. Otros han encontrado en otros estudios que puede ser en abril, mayo. En abril, mayo, sí. Realmente no hay nada definido, o sea, ni siquiera se sabe. O sea, realmente no se sabe, pero entonces, ¿por qué viene esta idea de que el nacimiento de Jesucristo es el 25 de diciembre? Esto es muy, muy importante. Que hablamos del nacimiento de Jesucristo y de la Biblia porque, pues, el tiempo actual está medido en base a que el año 0 se considera el nacimiento de Jesucristo. Exactamente. ¿No? Entonces es algo que a todos nos afecta, excepto si eres chino y vives con su calendario, pero todos los que hablamos español y que vivimos en estas regiones, pues todos estamos afectados por el calendario gregoriano, que fue impuesto por la Iglesia Católica en base al nacimiento de Jesucristo. Y la Navidad como tal, pues es eso, es la natividad del Señor Jesucristo. Entonces es necesario hablar de ello. Pero bueno, los orígenes de esta tradición realmente son más apegados a la naturaleza de lo que creemos. Así como cuando hablamos de lo del Día de Muertos, que está permeado por esta celebración celta, ¿no? Del Samhain. Pues acá realmente no hay un nombre con el que se defina una celebración antigua, pero la Navidad básicamente que hay muchas coincidencias con las prácticas que tienen las culturas chamánicas del norte de Rusia, de Siberia, ¿no? Tanto los evenkis como los coriacos, que son unas tribus chamánicas que coincidentemente se dedican a la crianza de renos. Okay. ¿No? Entonces, creo que es importante mencionar también como cuáles son los símbolos más predominan, ¿no? Sí. en estas épocas o en estas fechas del año. Como es el árbol de Navidad, las decoraciones, las esferas que van en el árbol. El rojo, el verde, ¿no? Exactamente. Los colores. Santa Claus, los colores del rojo y el blanco, que es muy característico, ¿no? Es el atuendo de Santa Claus. Que bueno, que el rojo y el blanco como tal ya es una creación de Coca-Cola, porque Coca-Cola es roja y blanca, o sea, no es una creación de Coca-Cola, más bien es una herramienta de Coca-Cola. Es que, mira, San Nicolás existió y existía un cierto culto hacia la figura de San Nicolás como un señor grande que regalaba juguetes, pero digamos que el Santa Claus bonachón, gordito, barbudo, de rojo y blanco, definitivamente esa es la herramienta de Coca-Cola. De Santa Claus, que hasta los años 30 creo que se empezó a... Sí, hermano, y ahora todo es rojo y blanco por esa imagen. Eso nada más esa parte. Sí. Que bueno, esos colores se tomaron de algún lugar específicamente, y ahorita lo vamos a platicar. Que mira, ahorita que mencionas a San Nicolás, porque también se cree que Santa Claus se deriva de esta figura, San Nicolás ni siquiera hay evidencias certeras que determinen que realmente existió. Se dice que fue un obispo del siglo IV después de Cristo, o sea, el año 300 y tantos, 300 o 400. Exactamente, ¿no? Un obispo turco. Pero realmente no, o sea, de lo que se sabe nada más son historias, o sea, que era un obispo muy bondadoso, cuidaba a los niños, sí. ¿no? O sea, pero realmente no hay evidencias que determinen que realmente existió. Entonces ahí volvemos otra vez a todo, güey. A todo, sí, este escarbadero estos cuentos fantásticos de no sabemos de cristianismo. Nada, amigo, claro. En fin, pero bueno, ¿de dónde surge realmente esta tradición de la Navidad? Lo del árbol, la decoración, los regalos debajo del árbol también, ¿no? La idea de Santa Claus, porque a pesar de que sí es una imagen con fines mercadológicos, por así decirlo,
se deriva de una tradición muy antigua, justamente que es una tradición chamánica de los chamanes de Siberia. Ok. Porque ellos, ¿qué hacían? Justamente en las celebraciones del solsticio de invierno, que es el 21 o 22 de diciembre por lo general, lo que hacían los chamanes era ir a las yurtas, que son como una especie de tipis, en donde vivían, estas comunidades. Uh-huh. Las yurtas son como tipis, pero son más esféricos, son un poco más amplios, ¿no? Y la característica aquí es que tenían chimenea, porque bueno, en estas regiones el clima invernal es severo. Sí, sí. ¿No? Entonces hacían fuegos adentro, claro. Exactamente, tenían que hacer su fuego adentro y permitir que escapara por las chimeneas. Uh-huh. Pero lo que sucedía durante esta celebración de solsticio es que los chamanes iban, bueno, esto es muy interesante porque los chamanes pues, o varias de estas tribus se transportaban en ¿cómo se le llaman estos? ¿Trineos? Exactamente. Trineos. En trineos jalados por renos, justamente. Ok, sí. Ajá. Tiene sentido porque el reno es un animal fuerte. Exactamente. Es un animal grande y fuerte. Exacto. Entonces se transportaban en esos un buey, trineos. Es como un buey para ellos. Sí, claro. Sí, exactamente. Son animales grandísimos. Ok. Importante, hagamos un paréntesis para decir cuál es la importancia de los renos en estas culturas chamánicas, porque dependen completamente de los renos. Los renos son su fuente de alimento, ya que toman la leche de reno, son fuente de vestimenta, utilizan abrigos hechos con piel de reno, y también utilizan los huesos de los de la cornamenta. De la cornamenta, exactamente, para hacer algunos utensilios y otras cosas, ¿no? Okay, claro, y lo utilizan como medio de transporte, sí. ¿No? Y realmente se puede ver, ¿no? Hay muchos documentales que justamente hablan acerca de la relación que tienen con los renos, y una relación cercana. De hecho, fueron los primeros humanos en domesticar renos. Okay. Los primeros. Entonces, esto es importantísimo. Claro, por supuesto, porque supongo que de ahí también se deriva la parte de que los hongos crecen en las heces fecales de los animales tipo estos. Ajá, pero no, de hecho, o sea, sí, vamos a irnos a la cultura del hongo, pero no crecen en las heces fecales de esto, sino más bien es un fenómeno aún más curioso. Entonces, lo que hacen estos chamanes es a través de las chimeneas de estas yurtas de las personas que viven en esos lugares, les dan de regalo justamente en estos tiempos hongos secos de Amanita muscaria, para que puedan tener pues ciertas visiones espirituales o cierto sentido de introspección que les permita sanar algunas cosas. Entonces, es un momento de muchísima introspección, de reflexión, ya que representa el nacimiento de un nuevo sol. Claro, ahorita vamos a llegar a toda la cultura. Ahora, la manita muscaria, nada más para darnos... ¿esa es la que es el hongo de Mario Bros? ¿Esa es la manita muscaria? Exactamente, ¿Sí, verdad? El hongo de Alicia en el País de las Maravillas. El rojo blanco. El clásico, ¿no? Que es el hongo, su cabecita roja y sus puntitos blancos. Es el hongo más fácil de identificar en el mundo, prácticamente. Y es muy emblemático justamente porque es característico de videojuegos, de películas. Sí. El hongo que tú no tienes en la mente es, además del champiñón, es la manita muscaria, es hongo de ese tipo. Sí. Exactamente. Ahora, la manita muscaria es un hongo tóxico realmente que crece debajo de árboles de coníferas, como son pinos, abedules, abetos, etc. Es básicamente que el fruto del hongo, ¿no? Porque el hongo realmente es una red de micelio que tiene una relación simbiótica con las raíces de estos árboles. En el sentido de que esta raíz de micelio o este hongo intercambia nutrientes por azúcares que se derivan de las raíces de los hongos. Es una relación mutualista, benéfica. Pero digamos, la manita muscaria ya es el fruto de esta red fúngica que está en el subsuelo. Sí. Ahora, y eso es muy interesante, porque este hongo Amanita muscaria tiene un simbolismo gigantesco para estas culturas chamánicas. Ellos lo consumen muy comúnmente y precisamente en estas fechas que es del solsticio de invierno. Ahora, ¿cómo se cree que estos chamanes se dieron cuenta de que al consumir este hongo podría causarles visiones o alucinaciones que les da como un sentido de espiritualidad? ¿Sabes? Los chamanes son conocidos justamente porque son los guías del pueblo, ¿no? Traen información de otras dimensiones para comunicarlo con las personas de su comunidad. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? Por eso es una teoría de cómo se dieron cuenta estos chamanes que pueden consumir el hongo de Amanita muscaria. Es porque los renos son fans absolutos de consumir la manita muscaria, se la pasan comiéndolo. Entonces, se cree que al ver que estos renos no actuaban de maneras peculiares después de consumir esos hongos, dijeron, pues vamos a ver de qué se trata. Entonces, y no solo consumen el hongo de Amanita muscaria seco, sino también consumen los orines bueno, en las tres comunidades se consumen los orines
de los renos que acaban de consumir el hongo de Amanita muscaria. Claro. Porque esto lo purifica aún más, elimina las sí. sustancias que son tóxicas, venenosas. Y nada más queda la sustancia activa, ¿ok? Exactamente. Claro. Y también es común que se tomen el orín de los chamanes que acaban de consumir el hongo de Amanita muscaria. Órale. Entonces es una práctica muy importante en y muy ritual, por supuesto, muy ritual, claro. Que no estoy muy seguro, pero creo que ya prohibieron el uso de la Amanita muscaria incluso a estas tribus, que me parece completamente absurdo. No, pues es que les estás quitando la esencia de ser de la cultura. No, no puedes privar a una cultura nada más por algo que a ti no te parezca correcto. Sí, no, es absurdo. Claro. Mira, no quiero asegurarlo, pero me parece que sí, por ahí leí un artículo donde decía que ya estaba prohibido como el consumo incluso para estas tribus chamánicas, que me parece pues aberrante realmente, ¿no? Claro. Pero en fin. Ahora, ¿de dónde nace el simbolismo también con el arbolito de Navidad y todo este asunto? Ajá. Porque bueno, después de la cosecha del hongo de Amanita muscaria, que justamente se da debajo de estos árboles de coníferas, ¿no? Del pino, el típico claro. pino. Ajá. Que veo el simbolismo, ¿no? O sea, viene el regalo del hongo y nace abajo del árbol, ¿no? El regalo viene debajo del árbol. Ahora, la cosmovisión chamánica de el árbol del mundo, porque ellos tienen una cosmovisión acerca de lo que significa el árbol, que le llaman el árbol del mundo. ¿Qué representa este símbolo? Pues lo que representa es un axis cósmico que une 3 dimensiones distintas. Las raíces representan el inframundo, el tronco representa la tierra media, o digamos como el mundo terrenal, donde vivimos seres humanos, nosotros, claro. La naturaleza, etcétera. Y la copa del árbol representa ya el reino celestial, por así decirlo, el reino de los cielos. Muy bien. Entonces, este hongo de Amanita muscaria, al crecer debajo de estos árboles, se considera que este es un tema muy interesante. Ahorita lo vamos a tocar ya que lleguemos como a la cuestión del cristianismo, este análisis. Sí. ¿No? Bueno, entonces, cuando el chamán consume este hongo, justamente puede viajar por estos 3 reinos. Ok. Ajá. ¿No? Que es el inframundo, la tierra media. Se conecta con el árbol de la vida, ¿no? Exactamente. Por decir algo. El árbol de la vida y el árbol del mundo le llaman de World Tree. Y por lo general estos árboles son los pinos, ¿me entiendes? Que comúnmente se utilizan como el arbolito de Navidad. Ahora, las decoraciones, los regalos debajo del arbolito de Navidad, o sea, ¿por qué existe esta costumbre de dejar los regalos debajo del árbol que te lleva Santa Claus? Es porque justamente los hongos crecen debajo Sí, les digo, el simbolismo, por supuesto, me queda claro el simbolismo. Y las esferas es porque después de cosechar estos hongos, se dejaban colgando de las ramas de los árboles para que se secaran. Porque es menos nocivo el consumo de este, es menos tóxico el consumir Amanita muscaria deshidratada que si la consumes fresca, ¿no? Porque tiene más y pues claro, que son bolitas, y son bolitas rojas, y claro. Exactamente, ¿no? O sea, pues veías árboles, ¿no? Llenos de estas objetos redondos, brillantes, con rojo brillante y blanco, que bueno, son los hongos, ¿no? Entonces, son muchas coincidencias como para decir que no viene de ahí, o que los orígenes de la Navidad o de todas estas tradiciones y estos símbolos que celebramos hoy en día no se derivan de esta tradición chamánica, ¿me entiendes? Claro. Ahora, pues ahí ya tenemos varios símbolos muy importantes, que es los renos, el árbol de Navidad, con sus decoraciones, claro, los colores. Y ahora, los colores totalmente, los pinos son verdes, la Amanita muscaria es rojo y verde. Exactamente, sí. Y el blanco pues de la nieve, porque son tribus que viven en nieve, claro. Y esta idea de que Santa Claus lleva los regalos por las chimeneas es justamente porque los chamanes llegaban en su trineo de renos jalados y se tenían que meter por las chimeneas porque las yurtas están cubiertas de inmensas capas de nieve. O sea, la gente en ese entonces no salía, se refugiaba justamente en sus yurtas para mantenerse cálidos. ¡Órale! ¿No? Y resguardarse el frío. Entonces, la única puerta de acceso era a través de la chimenea, donde llegaban los chamanes y dejaban los regalos o se introducían a las yurtas también. ¿No? Entonces, esto es muy interesante porque todo esto lo vimos hoy en día, pero ya con una versión distorsionada tal vez por la Coca-Cola u otras empresas que con fines que viene desde mucho antes, esa imagen. Sí, por supuesto. Sí. Yo te lo platicaba muchas veces, seguramente, más seguramente, es claro que las empresas que más dinero tienen en el mundo han de tener a los mejores investigadores que se han de ponerse a buscar, que han de indagar en las raíces de todos lados como para ver, tenemos una simbología que durante siglos y siglos ha estado afectando la psique del ser humano, pues ahora nada más la convertimos de esta forma para poder
orientarla hacia lo que queremos vender, ¿me explico? Sí. O sea, si ya tienes como que todos estos investigadores diciendo, ok, mira, en estos pueblos hicieron esto, en estos esto, y así empezó a cambiarse, ok, entonces vamos a utilizar todos esos símbolos que ya los tienen, y ahora creamos algo nuevo, porque la gente ya está acostumbrada a asociar, y a creer que lo que ya tienes asociado, eso es lo que es. Como lo que pasó con Coco. Exactamente, así, justamente así es. Así sí es dato, o sea, de verdad no necesitamos miles y cientos de años como para que nos metan una idea, simplemente bastó cuando salió Coco, hace 3, 4 años. 2 años, hace 3 años. 3 años. Y entre, me acuerdo, güey, 4 años. 3 años, vamos a decir 3 años. En 3 años ya permeó toda la conciencia de, ok, sí, ¿sabes? Sí. Y es como... Ya moldeó otra vez como ¿sí? esta cultura de los muertos, ¿no? De aquí en nuestro país. Ya está permeada por Disney, por Hollywood. Completamente. Impresionante. Y es que es eso, o sea, el entender justamente, por eso es tan importante el entender de dónde venimos, cómo venimos, porque si no entendemos que la configuración de todo lo que somos ahora históricamente ha estado dictada por la cultura que nos moldea, ¿cómo vamos a poder entender que ahora es lo mismo y que de alguna manera podemos reformular ello, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos. Entonces podemos ver cómo la historia se repite una y otra vez con todas estas tradiciones que son tan representativas de la humanidad, ¿no? Porque la Navidad es yo creo que la celebración más importante de cada año, o bueno, por lo menos es la tradición más celebrada. No, cada quien le da mayor peso a sus tradiciones, pero es como que la más común en el mundo, ¿no? También. Exactamente, porque incluso, ¿sabes? Otras religiones que no son cristianas celebran la Navidad. Eso, y el simbolismo del arbolito de Navidad, los regalos y todo eso se repite en todo el mundo. Pero es muy triste ver justamente cómo estos intereses económicos no han distorsionado. Y bueno, nace de otros intereses también. O sea, primero son intereses religiosos. Es que los intereses económicos que ahora nos moldean, güey, son intereses que han jodido a la humanidad desde el inicio del año cero. Es imposición dogmática realmente, desde hace muchísimo tiempo, y ahorita ya eso se traduce al ámbito económico o monetario, ¿no? De las grandísimas empresas que justamente utilizan este símbolo que está arraigado en nuestra psique para generar que no son más ingresos. Que los nuevos Nerones, los nuevos Calígulas, ¿sabes? Creyéndose dioses y haciendo cosas porque se creen dioses. Exactamente. Pero bueno, Y bueno, para terminar también con el simbolismo de toda esta tradición de estas tribus en Siberia, ¿no? Otro aspecto muy importante es la típica estrella que se coloca en la punta del árbol. Claro. Y esto es porque, bueno, en este tiempo es muy visible la estrella del norte, que es la estrella más brillante de la constelación de la Osa Menor, ¿no? Está en el eje central de la Tierra, en donde da la apariencia de no tener ningún movimiento. Se queda fija la estrella del norte, ¿no? ¿Qué es la que llamaban estrella de Belén? ¿Es esa? No, la estrella de Belén es una conjunción de dos. De Saturno de Júpiter y Saturno. ¿Qué es lo que va a suceder en esta fecha, no? Exactamente. Pues, ya nos cargó la verga. 2020 ya va a caer el asteroide, por eso se va a volver a ver la estrella. Es el nacimiento del anticristo, güey. Es el nacimiento del anticristo, amigo. Claro, tiene todo el sentido del mundo, güey. Sí, la vez pasada se vio el de Cristo. Sí. Pero bueno, esperemos que no, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, esta estrella... No ese día, no se pasen de verga, no tiene que nacer nadie ese día. Esta estrella del norte, ¿no? Pues te digo, daba la apariencia de estar estática en el mismo punto. Y bueno, vista de debajo, parece estar justamente en la copa de los árboles. O sea, era como una estrella que está. Y también era ese simbolismo, representando como este reino celestial. Muy bien. O la conjunción de estas tres dimensiones que representa el árbol del mundo, ¿no? Entonces por eso también esta estrella del norte es muy simbólica actualmente. Que tiene todo el sentido del mundo, porque también si lo ves es un aspecto simbólico, pues imagínate tú eres chamán, ¿no? Y ves el árbol y quieres representarlo, pues digamos que las raíces es el parte del inframundo, ¿no? El cuerpo del árbol pues es justamente el medio, y las estrellas, el firmamento que ves arriba, que es lo más representativo del cielo, ¿no? Porque no que pongas nubes, o sea, lo más representativo siempre son las estrellas, porque brillan y las vemos, pues también tiene, o sea, se va conjuntando, ¿no? Con las dos ideas, el que la ves encima de los árboles, y aparte que el firmamento sí se representa siempre con estrellas. Así es. Y bueno, nada más me gustaría también mencionar un poco acerca del peso que tiene como toda esta cultura del hongo, de la manita muscaria, hasta actualmente incluso en las tradiciones cristianas. ¿No? Porque justamente te comentaba hace rato fuera del aire que para los chamanes el nacimiento del hongo era un nacimiento divino, ¿no? Que para ellos era considerado un fruto del árbol donde crecían. Bueno, crecían debajo del árbol, pero lo consideraban un fruto de este árbol. Pero era un fruto que se daba sin semilla. Entonces era como una especie de nacimiento virginal. ¿Entiendes? Un nacimiento que se da sin semilla.
Y algo muy importante también es que, justamente todas estas culturas están mucho más apegadas a los movimientos de los astros y la influencia que tenían en la Tierra. Entonces, ¿por qué existe esta celebración de la llegada del Redentor el 25 de diciembre? Porque durante el solsticio de invierno sucede un fenómeno muy peculiar, que bueno, en el solsticio, que es la noche más larga del año para el hemisferio norte, ¿no? Es justamente cuando el sol alcanza el punto máximo hacia el sur, sí, ¿no? Y durante 3 días el sol da la apariencia de estar estático en el horizonte, de no tener movimiento, okay, hasta que el 25 de diciembre reinicia su camino hacia el norte y asciende del horizonte. Entonces es el nacimiento del nuevo sol, claro, que es el sol redentor, el salvador del mundo. El sol Invictus lo llamaban en Roma, que hacía referencia también que es cuando empieza otra vez a volver a brillar. Exactamente, ajá, ajá. Y es justamente cuando llega a salvar a la humanidad y a todos los seres, ¿no? Porque eso quiere decir que ya viene de regreso el verano, ¿no? O empieza otra vez como este camino del sol para calentar la tierra, para generar para permitir otra vez el cultivo de los alimentos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy simbólico porque es como un resurgir, es el nacimiento del sol. Sí, y no solamente fue esto del renacimiento del sol, no solamente fue observado por estas culturas, sino por muchas culturas alrededor del mundo. Bueno, por ejemplo, hablando de aquí de Mesoamérica, pues teníamos que los mexicas celebraban el Panquetzalistli, que era el mes donde había esta parte del renacimiento, y justamente Huitzilopochtli había nacido el 25 de diciembre, ¿no? Claro. En un término del solsticio. Y los incas tenían una celebración que era el Inti, que empezaba el 23 de diciembre, el 23 al 24 de diciembre, que era la última noche en que el sol todavía estaba en este plano para renacer en nos damos cuenta cómo realmente las celebraciones o las tradiciones no era para celebrar los equinoccios, los solsticios, o sea, eran movimientos astronómicos muy, muy relevantes, ¿no? Que tenían una influencia fundamental o vital en nuestra Tierra y para nosotros los humanos, ¿no? Entonces, pues ya todo ha ido cambiando demasiado y ahora los intereses son distintos. Pero es importante conocer justamente que los orígenes van apegados a la naturaleza. Y hay que ver cómo llegaron a nuestros días, ¿no? Porque mira, presumiblemente este tipo hablábamos de los celtas y de los druidas, ¿no? Entonces todo este tipo de conocimiento religioso, de ritual, de costumbre, pues se fue esparciendo por cierta zona. ¿Qué pasa con la fundación de Roma? Con la fundación de Roma, el Imperio Romano se empieza a erigir, empiezan a conquistar otros territorios. Los romanos tuvieron contacto con los druidas, tuvieron contacto con este tipo de civilizaciones del norte. Seguramente pues, llegaron, tripearon con ellos, ¿no? Tripearon con la manita muscaria, y pues esas conexiones que da el hongo, porque el hongo te da cuando se hace ritualmente, te da unas conexiones. Si sin ritual te da una conexión impresionante, imagínate cuando lo haces completamente entendiendo que vas al dios en sí mismo, que es el enteógeno, ¿no? Que estás buscando el enteógeno por su razón de ser. Seguramente estos soldados romanos, porque pues eran los soldados los que iban en afuera, empezaron a ver el hongo, empezaron a aceptar el hongo, empezaron a traerse estos nuevos dioses de los que hablaban, estas nuevas creencias. Pero ¿qué pasa? Que como vienen con una religión, pues empiezan a hacer este sincretismo entre, tú dices que este es el sol, yo lo llamo Saturno, entonces resulta que me gusta tu celebración porque tripeamos todo, nos ponemos bien hasta el pito, güey, y le vamos a cambiar el nombre. Y entonces, porque si tú dices que es el sol, pues mi sol se llama Saturno, y entonces vamos a hacer las Saturnalias, ¿no? Y regresan a Roma, y regresan con estas nuevas religiones, con estos nuevos entendimientos, y como son los soldados tienen acceso a todo Roma, porque pues eso, ¿no? Y entonces empiezan a generar este especie de sincretismos. Total, que Roma empieza a tener una celebración que justamente seguramente más probablemente parte de ahí, porque así va a haber sido, se trajeron la información. Luego empieza en Roma, y que es como que la más famosa y la que más conocemos, que es la Saturnalia, de la que se cree que viene la Navidad, ¿no? Pero ahorita en este caso, pues ya vimos contigo que todavía viene más atrás, que tiene muchísimo sentido que venga más atrás, ¿no? Bueno, entonces empieza la Saturnalia, que es esta serie de celebraciones justamente del 17 de diciembre al 24 de diciembre, la última noche, y que estaban hechas para el dios Baco y para el sol invicto, le llamaban el sol Invictus Solus. Y entonces el 25 de diciembre renacía el sol, porque te digo que, aparte de que empieza a moverse como lo dijiste, pues también es cuando brilla más, o sea, empieza a brillar de nuevo, entonces el renacer. Esta Saturnalia, pues eran festejos de días, eran festejos con orgías, los romanos, ¿no? O sea, eran festejos los excesos, chidos, los buenos da, festejos. ¿no? ¿Qué resulta? Esto se relaciona con cómo fue el cristianismo, y es súper importante entender cómo el cristianismo llegó a ser la religión que ahora es.
En el siglo I, pues a Jesucristo nace en el 0, lo matan en el 33, que eso es lo que creemos, ¿no? Lo que oficialmente se tiene, lo matan en el 33. En el 33, del 33 al 70 se empieza a gestar esta nueva religión que era el cristianismo, que era una derivación del judaísmo, pero que empiezan a llamar cristianismo, porque ahora y veían en Cristo la figura del Salvador y del Redentor. ¿Qué sucede? Que pues los nuevos cristianos, que muchos eran judíos, que eran pues convertidos a cristianismo, que seguían siendo judíos, porque todavía no había una definición como tal de una religión llamada cristianismo, sí. Pues muchos de ellos eran comerciantes, líderes religiosos, líderes de todas cosas, pues empiezan a moverse, ¿no? Empiezan a llegar a Roma, porque pues en ese entonces la provincia de Judea le pertenecía a Roma, ¿no? A Cristo, ya ves que lo llevaban con Poncio Pilato y le decía, yo váyanse a la verga, yo me lavo las manos, y pues ya, ¿no? Porque era de Roma, güey. Entonces el contacto era continuo. Empiezan a llegar estos nuevos cristianos a Roma, y empiezan a ser poquitos, ¿no? Y eran como, pues, 5 o 6 personas, o sea, por eso el cristianismo estaba bien ubicado, y se llamaba como tal porque eran pocas personas que lo profesaban, ¿sabes? 10, 20 personas. Sucede que en Roma, como Roma desde siempre, desde su fundación fue pensada como un estado más imperial que otra cosa, o sea, lo que les interesaba era, pues, ser poderosos, no tenían ningún problema con el politeísmo. Y eso es algo súper necesario entender. En Roma no había problema con el politeísmo porque todos eran politeístas. Sí. Todos, güey. Entonces, que tú creyeras que Baco se llamaba Baco y que yo creyera que se llamaba Pan, no había ningún pedo, güey. Ninguno, porque ya venían de robarse los dioses griegos. El panteón romano no nació. El panteón romano viene de una derivación griega. Sí. Entonces ya tenían toda esa costumbre. No eran como aquí los mexicas y los otros invasores mesoamericanos que llegaban e imponían, ¿no? Allá no, o sea, era como, güey, sí, dame todo tu tributo, necesito tus tierras, pero tú cree lo que quieras creer, ¿no? No tengo ningún pedo con eso, porque también era una forma de hacer más fácil la anexión de territorios. Si tú no te metes con la religión de la gente pues no empieza a tener como tantísimos pedos, ¿sabes? Claro. Porque suelen ser pues pelean más cuando les toca. Son fibras más sensibles. Sí, exactamente, amigo. Total. Entonces Roma estaba acostumbrado a te digo, pues en Jerusalén pues estaban los judíos, no solamente había judíos, había zoroatristas y luego los cristianos y luego había otros vatos que en el tiempo de Cristo creían en otro profeta, o sea, era un revolodero de religiones y los romanos no tenían ningún pedo con esto, eso es lo importante. Llegan los cristianos y luego empieza la diáspora judía. La diáspora judía empezó cuando empezaron a haber muchos tumultos en esa región de Judea. Nerón manda a su general Vespasiano a calmar esas revueltas. Lo que hace Vespasiano es llegar, matar a todos, a los que no mató, los vendió como esclavos a otras tierras. Y ahí empezó la diáspora judía, de ahí empezaron los judíos a no tener territorio, o sea, toda la diáspora judía. Esto ¿qué sucede? Que muchos de los judíos que salen de ahí, pues escapan a Roma, y los que pueden escapar, pues seguramente eran judíos con dinero, porque pudieron pagar de, güey, no me mates, güey, déjame ir, ok. Llegan a Roma y muchos de ellos tienen como esta influencia del cristianismo, los cristianos empiezan a las sinagogas que ya había de judíos ahí, empiezan a predicar en las sinagogas, porque pues no olvidemos que estos eran judíos recién convertidos al cristianismo. Empiezan a predicar en las sinagogas y empieza a haber una suerte de interés por el vulgo, porque así lo llamaban, ¿no? El vulgo, que era la gente que no era la aristocracia, ¿no? Por el cristianismo. En este entonces, por otro lado, empieza a llegar una religión que se llama el del dios Mitra, ¿no? Que era el mitraísmo. Y llegaron como que al mismo tiempo a Roma el cristianismo y el mitraísmo, y empezaron a ver como con una serie de definiciones. El mitraísmo, que era una religión basada en la disciplina, no aceptaba mujeres, era muy cerrada, fue más socorrida por la aristocracia, por los militares de alto rango, por los líderes, pues porque ya los hacía todavía más importantes de lo que ya eran. Y el cristianismo, pues al empezar a venderse como una religión pacificadora, una religión de amor, una religión donde pues todos tenemos que ser humildes, ¿no? Empieza a tener como pues más impacto en los que ya eran humildes. Claro. Total. En el año 64, esto empieza así como que ahí es donde empieza todo. Hasta el año 64 no había ningún problema, que es cuando Nerón decide, estaba el emperador Nerón, y resulta que una noche
Nerón estaba fuera de Roma y empieza a haber un incendio. Y se quemaron, un incendio que se esparció muy rápido y se quemaron 4 distritos de los 14 que comprendían Roma. Nerón estaba fuera en esos tiempos, regresa Nerón, lo mandan a traer, bueno, regresa el emperador y pues se empieza a preocupar por la gente, da dinero de esos mismos tesoros como para que, pues para ayudar a la reconstrucción, total. Resulta que después, curiosamente, Nerón empieza a construir un palacio en los territorios que se quemaron, güey. Okay. Y eso que se quemó le aprovechó Nerón para hacer una reconstrucción de la ciudad de Roma a su gusto. Eso es algo muy curioso. Entonces, pues la gente estaba enojada y empezaron a buscar chivos expiatorios. Y entonces los patricios empezaban a señalar a Nerón como el culpable de ello. Entonces Nerón, pues para quitársela, pues dijo, no, pues fueron los pinches cristianos, ¿no? Porque eran un grupo que tenía mala fama ya. Entonces los empiezan a perseguir, amigo. Esto fue en el año 64, ¿no? Del año 64 al año 300 hubo una persecución muy profunda de cristianos donde los mataban, los aventaban a los leones, los crucificaban, güey. La gente los tenía en un entendimiento horrible, o sea, pensaban que hacían antropofagia, pensaban que eran, o sea, eran lo peor de lo peor, ¿no? En el imaginario colectivo romano. Entonces, durante 5 o 6 periodos de emperadores, pues hubo persecuciones, se trató de desaparecer el cristianismo porque empezó por lo de Nerón, o sea, no como que no se escuche esto como, ay, es que eran ya los elegidos y por eso los persiguieron, no, fue porque Nerón sentó las bases para perseguirlos, ¿no? Sí. Entonces ya nada más era como una política de Estado perseguir a los cristianos. ¿Qué pasa? Que el cristianismo causa la caída de Roma. Es bien importante porque la caída de Roma es lo que permitió que explotara todo lo que ahora conocemos como mundo global, ¿no? Sí. O sea, Roma pasó de ser una sociedad tolerantemente religiosa, amigo, a una sociedad que en el año 311, ¿cómo fue el aceptamiento del cristianismo en Roma que causó el posterior debacle? El emperador Constantino tuvo una visión, el vato pues tenía problemas mentales, ¿no? Pues, ya los tenía, o sea, ya eran sabidos, y tuvo una visión donde arriba del Capitolio de Roma empezó a ver vio una cruz, y luego esa visión le hizo que a sus soldados les pintaran una cruz en sus escudos, en una batalla muy decisiva. Gana esa batalla y entonces agradece pues al Dios cristiano, ¿no? Regresa a Roma y hace oficial o permite, legaliza la religión cristiana. Al momento de legalizarla, muere, o sea, se convierte Constantino en el hecho de su muerte a cristiano. Llega otro emperador, ese otro emperador vuelve a hacer ilegal el cristianismo, vuelven a hacer como que toda esta quema de cristianos que existió. Eso ya no hizo que el cristianismo se acabara. Y el siguiente emperador que vino, 9 años después de lo de Constantino, que duró nada más 9 años este emperador que te digo que está en medio, que fue Teodosio el Grande. Teodosio ya hace oficial la religión del cristianismo en toda Roma, ¿no? Pero ojo aquí, resulta que en ese tiempo en Roma había 50 millones de ciudadanos y solamente el 10% eran cristianos, güey. Sí, entonces, una minoría muy pequeña, o sea, la minoría de la minoría. Y resulta que porque el emperador venía de las creencias de Constantino, pues era, o sea, lo que siempre ha sido la aristocracia manda al pueblo, ¿no? Entonces, porque uno dijo, ya vamos a cambiaron todo el sistema de creencias e hicieron el cristianismo la religión oficial de Roma, eliminando el politeísmo. ¿Y qué crees que va a suceder en una sociedad donde el 90% no creen en tu Dios, ¿no? Pues empiezan a haber caos y empiezan a haber persecuciones, pero ahora ya no a un pequeño grupo reducido, sino el grupo reducido ahora tiene el poder oficial y entonces empieza a vengarse, güey. Y empieza a haber un chingo de presiones, y empieza a haber pues persecución de ciudadanos, ¿no? Empieza a haber este tema del paganismo, de empezar a acusar al paganismo como herejía y que cambió todo, ¿no? Bueno, resulta que también una de las cosas principales de que el cristianismo haya causado la debacle de Roma es que el cristianismo tiene miles, bueno, no quiero decir miles, pero cientos de concepciones distintas en su propio seno. Sí, seguro. Fíjate, aquí tengo algunas. En esos tiempos, antes del Concilio de Nicea, que eso es el más importante porque el Concilio de Nicea definió nuestra realidad actual. Había dualistas, había algunos cristianos, pero que eran dualistas. Estaban los padres apostólicos, los apogetas, metamistos, profetismos, arrianismos. O sea, había miles de definiciones distintas del cristianismo. Entonces eso empezó a generar también fracturas dentro del mismo seno del cristianismo. Claro. Hasta que en el año 350, casi antes de llegar al 400, se hace el Concilio de Nicea.
en el Concilio de Nicea se reúnen 300 obispos cristianos para determinar por fin, por una vez por todas, o sea, 300 años después de la muerte de Cristo, para definir por una vez por todas si Cristo era hijo de Dios, si la Santísima Trinidad era Santísima Trinidad, si Cristo no era hijo de Dios, solamente era una representación, cuál iba a ser el calendario que se iba a seguir, cuáles eran las religiones oficiales, quién sí era ¿sabes? Y de ahí se partió para el nacimiento del catolicismo y del arrianismo, que es el cristianismo que conocemos ahora. Cristianismo dice que Cristo es, claro, es hijo de Dios, pero no es Dios. Y el catolicismo dice que sí. Entonces, ese concilio de Nicea, amigo, fue el que definió la realidad en la que todo el mundo vive, porque todos vivimos en el año 2021 que viene de nuestro Señor Jesucristo. Sí, 300 personas determinaron todo lo que creemos ahora, amigo. Sí, básicamente se pusieron de acuerdo para ver cuál era la historia que iban a contar. Exactamente, así, no lo pude haber dicho mejor, güey. No lo pude haber dicho mejor. Y eso es, vaya, es lo que hemos estado siguiendo por ya, ¿no? Ahora miles de años. Está cabrón, y está cabrón, amigo, está cabrón porque, ajá, 1700 de años de un histórica. grupo pequeño determinó el curso de la humanidad. Y es que eso es el inicio de todo lo culero que vino después, güey. Ese es el inicio de todo lo culero, güey, porque vino entonces la quema de documentos que contradecían lo que estaban haciendo, vino la persecución de pensadores, vino la destrucción de cultura, ¿sabes? O sea, pues todo lo que vino después a configurar el mundo en el que no sabemos un carajo del que existimos, nació y se destruyó en el Concilio de Nicea. Y así fue el pinche Concilio de Nicea, amigo, que definió toda nuestra realidad. ¿Cómo ves? Pues muy mal. No, realmente creo que cada que platicamos acerca de esos temas o que nos adentramos a hacer investigaciones, pues me voy dando cuenta que conocemos muy poco como humanidad acerca de la historia que define nuestra cultura actual. Y tenemos que ponernos las pilas para investigar más, tenemos que crear mayor criterio y saber cuáles son las bases que moldean nuestro constructo psicológico también. O tal vez no, o tal vez la única respuesta sea olvídate de todos los constructos de la humanidad porque valen un carajo y mejor dedícate a admirar a la naturaleza. Seguro, definitivamente, digo, la disolución del ego, de la identidad hermano, es fundamental. Que el ego también está muy estigmatizado porque sí cumple con una función fundamental que es la de supervivencia, básicamente. No creo que el ego sea la función de la supervivencia. Creo que el instinto que está permeado en base a las emociones. Pero la idea de identidad es lo que te permite desenvolverte. Realmente yo creo que al ego sí se le... Pues bueno, con todo ese movimiento de New Age se marcó muchísimo lo de el ego es malo, el ego es malo. La cuestión de la identidad empieza en tu cerebro, güey. La egolatría es mala. Pero la cuestión de la identidad empieza en tu cerebro. Sí, seguro. ¿no? Y es que la realidad real, no la realidad cultural, no empieza por el cerebro, güey. La realidad real empieza por la intuición. No estoy diciendo que tengamos que basar nuestras vidas en el ego, pero el ego cumple una función material básica. Pues lo tenemos, Así y está, es. No va a entenderlo, desaparecer. Sí, es cierto, y el pelearse con ello más bien va a retrasar cualquier tipo de trascendencia de este mismo. Cierto. Porque no es más bien de la aceptación hace la trascendencia, no de la negación. Y algo que sucede en nuestra cultura es que negamos. Fíjate que apenas escuché en un podcast, güey, te lo quería comentar rápido ya nada más por eso. En el podcast de cosas, güey. Ya es que no es en el podcast, es en el de creativo. Ya es que nos han puesto, cosas 2.0 ustedes, güey. Pero pues no tiene nada que ver. Lo único que nos robamos fue el tema de los clips. Ese güey se lo robó de otro lado, güey, lo dice. Entonces pues yo eso de los clips lo he visto en muchas lados, cosas, no solo de podcast, sino de pero a mí honestamente sí me gusta cómo hablan, o sea, los temas que tratan esos güeyes me laten. Sí me gusta verlos. Fíjate que yo no los topo. Y ese en el creativo acaba de hablar con un compa. Y ese compa habló del individuo y dije, ok, tiene un chingo de sentido porque dice que el capitalismo nos prepara a nosotros a ser individuos. Haz de cuenta que entonces tú ya tienes una parte que es Aldo, el que compra, Aldo, el que provee, Aldo, el que va a la escuela, Aldo, ¿sabes? Uh-huh. Y cada uno de esos da dinero a cada una de las cosas. Entonces tú eres un individuo, pero el concepto de individualidad es que no te puedes hacer divisible. Y entonces Aldo es todas las personas, todo lo que lo compone es Aldo y Aldo es todo lo que lo compone, ¿no? Uh-huh. Todas sus partes, como las partes son al todo y las partes entre sí. Y se me hizo bien interesante, honestamente se me hizo bien chido porque dije, claro, el individuo, ¿no? Entendernos como individuos y creo que entonces tal vez también la humanidad tenga que empezar a ver como un individuo de la naturaleza, o sea, indivisible de la misma naturaleza que nos da. Claro. Porque estamos ahí, amigo, todo el tiempo. Una parte más de la totalidad de las cosas, unida a esa totalidad. Y yo creo que también tiene que ver de ahí el tema de las tradiciones, ¿no? O sea, bueno, ya estamos condicionados a ciertos conductos y a ciertas normas sociales que repetimos cada año, pues hay que hacerlas ahora sí, no por la tradición misma, sino por el espíritu, ¿no? Que encierra. Seguro, y creo que también es, o sea, bueno, ¿de dónde nace esta tradición, no? Que yo sí,
Coman hongos. Hay que comer. Pues más bien, justamente creo que esta práctica en este tiempo es por el tipo de calidez que brindan los hongos, no solo en la cuestión física, digo, tú sabes que has comido espiritual, honguitos, sí. no Claro. te brinda cierto sentido de calidez interno, sino también es como este entendimiento, ¿no? Acerca pues de ese pequeño aspecto que somos, ¿no? Que, Sí. de una totalidad mayor que también somos, ¿no? O que más bien somos esa totalidad. Rumi decía, no somos una gota en el océano, sino somos el océano en una gota, ¿no? Entonces, Bien, este bien. tipo de prácticas espirituales nos llevan a ese entendimiento que justamente nos ayuda a trascender esa Sí. falsa idea de separación Sí, o de sí, identidad. Por eso es que las prácticas eran comunitarias, ¿no? Realmente este hongo era una práctica, perdón, el consumo de este hongo era una práctica de toda la comunidad. Todos consumían este hongo y ese sentido de calidez en comunidad, ese sentido de unión ya existía desde aquel entonces, y de ahí supongo que también se deriva bastante de lo que se practica en estos tiempos, que la Navidad al final es celebrada en todo el mundo, incluso en el hemisferio sur, que no, o sea, su invierno es en nuestro verano. Sí. ¿No? Y practican en las mismas fechas y todo, justamente porque supongo que ese sentido de calidez o ese sentido de disolución de identidad que nos une con los seres queridos, las personas que amamos, ¿no? Se extendió en todo el mundo, y es algo que es lo más emblemático de la Navidad o del invierno incluso, ¿no? Que de estas fechas lo que más buscamos es como pues estar en nuestros hogares acogedores, ¿no? Acompañados de los seres que queremos. Es un sentimiento que se comparte en todo el mundo, y eso Claro. me parece muy bello. Yo creo Sí. que es algo de lo que se debería de conservar de esta tradición, definitivamente. Vaya, si no consumir hongos, por lo menos O sí. buscar esa calidez de muchas otras formas. Y también buscar esa introspección, porque al final cuando consumes el hongo justamente te brinda un mayor entendimiento y te obliga de una u otra manera a llegar a ese entendimiento. No es como que si te comiste el hongo ya puedes irte a... Si no te está preguntando, oye, ¿quieres? Exactamente, No, claro. vas y quieras o no, realmente tienes que realizar esa tarea de introspección Sí. para ver qué hay allá adentro. Entonces, y cuando finalice el año, pues qué mejor manera de hacerlo enterándonos de qué sucedió dentro de, bueno, en nuestro interior, ¿no? Sí, sí, todo Conocernos más. ese resumen, ¿no? ¿Y cómo vamos a cerrar? Sí, estoy de acuerdo, amigo. Pues si te parece, vamos pasando a las siguientes secciones. Seguro, vamos a ver cuál es tu dato curioso. Pues mira, antes de empezar, me gustaría agradecer a las personas que nos están escuchando. No me canso de decírtelo, amigo, la verdad yo estoy bien contento. Pueden parecer muy pocas, pero pues, ay, güey. A mí te lo repito, ¿no? Lo máximo que me han visto son 50 personas en un lugar, y ahorita ya que tengo un video nuestro tenga 500 reproducciones, para mí es como, fuck, dude, ¿sabes, güey? Qué chingón, carnal. Entonces, honestamente, sí, queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que se permiten un ratito de su tiempo de pues oírnos, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues todas las opiniones son subjetivas, pero, están escuchando una opinión subjetiva y la están escuchando, y eso es de agradecerse. No cualquier persona escucha, ¿no? Y menos Seguro. en estos tiempos rapidez, es difícil. Sí. Entonces, muchas gracias a las personas que nos están oyendo, que están compartiendo el contenido, que les está gustando. A los que no les está gustando, pues también, ¿no? Porque pues son vistas. No. Si no les gusta, a fin de cuentas, pues lo que nosotros hacemos siempre es poner los links abajo en el video. Pueden ver, pueden refutarnos. Nos encantaría que nos refutaran. Nos encanta aprender. Entonces, sí, seguro. Si en algún punto nos enseñan algo que no es cierto lo que creemos, puto, yo encantadísimo para no estar erróneo, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, no, pues muchísimas gracias. Ya saben que si tienen algún tema que quieran que platiquemos. Exacto, hay que abrir la invitación a las sugerencias, porque ya hemos hecho 2 programas en base a las sugerencias y han estado muy bien. Han respondido bastante bien. Entonces, con muchísimo gusto, sugerencias, historias, todo. Ya se vienen más cosillas para las páginas de Facebook y el canal. Ya vamos a empezar a generar contenido, vamos a hacer el grupo. Entonces, si vienen cositas bien interesantes. Y para el próximo año vienen buenos temas también. Sí, también ya tenemos ahí la lista. Bueno, mi dato curioso, hablamos del Krampus. Creo que es un poco ya más conocido porque hasta hicieron una película. Yo conocí al Krampus con esa película y ya después me busqué lo de la información. Ajá. Y pues para eso quiero agradecer a mi amigo Julius, ¿no? Que fue el recomendar de la recomendación. Sí, el Krampus es como una versión negra de Papá Noel. Uh-huh. Que curiosamente tiene esta cabeza como de reno, no es un cuerpo, pero uh-huh. Tiene cabeza de reno.
Y se encarga de, a diferencia de lo que hace San Nicolás, pues es de llevarse a los niños que se portaron mal, ¿no? Entonces pues es como un demonio que viene en los 25 de diciembre, también es un demonio nórdico, pero a llevarse a las personas que no se portaron bien, personas en general, ¿no? Esto es como que una contraparte de Santa Claus, que ahorita lo que platicamos se me hace muy curioso porque pues tiene mucho sentido que también exista en esos días una figura que sea maligna, porque si estás encerrado en tu, ¿cómo dices que se llaman esos tipis? Yurtas. En tu yurta, estás encerrado en tu yurta y te cubrió ya el hielo y nada más tienes la esta, ¿no? Y de repente pues el aire está pegando y escuchas son aeronazos, ¿no? Sí, y los sonidos y los lamentos del aire y a lo mejor los renos ahí que se están muriendo, no sé qué sé yo, moviéndose, o sea, eso te genera parte de miedo, supongo que también en algún punto es una historia que se creó para, y no salgas en estos días, ¿no? Porque, pues imagínate, si están cubiertas es porque esos días deben de ser como que de los más rudos hasta que empieza el 25 y empieza a cambiar, ¿no? Entonces los últimos días, los últimos días tiene sentido que se haya creado esta versión de un demonio que anda suelto como para, ok, quédate en casa, ¿no? Quédate en casa, dijo Gatell. Claro, sí, ¿no? La contraparte de la luz que es la oscuridad, exactamente, de Jesucristo, el anticristo. Y ese es el dato de Santa Claus. El Krampus, amigo, el Krampus. De la Coca a la Pepsi. No, jamás compren esos productos, por favor. No queremos patrocinar a estas empresas devoradoras de recursos. En fin, ¿me permitirías agregar un dato curioso a esto? ¿Cómo no? Por favor. No sé, te estaba comentando fuera del área justamente de John Allegro, que bueno, es un filólogo y arqueólogo británico, que fue el encargado junto con su equipo, bueno, tuvo un equipo para traducir los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, él, a partir de lo que tradujo de estos manuscritos, escribió un libro que se llama El hongo sagrado y la cruz, o The Sacred Mushroom and the Cross. ¿No? En donde justamente une como toda esta cultura hacia el hongo con los orígenes del cristianismo incluso, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Yo no he leído este libro. La verdad es que sí lo voy a comprar. Realmente escuché acerca de este libro pues, en algunos podcasts o incluso en la investigación que estuve haciendo. Vi que lo mencionaron en varias ocasiones. Porque justamente hace un análisis de toda la cultura del hongo y cómo se relaciona con el cristianismo. Entonces es el hongo y la cruz, ¿no? Representando a Jesucristo, de donde nace. Y entonces, pues a mí me parece que muy curioso justamente que existe esta relación entre el cristianismo y la cultura del hongo, ¿no? Definitivamente hay una relación ahí. Y no solo con el cristianismo, yo creo que justamente el consumo de hongos alucinógenos ha influenciado de muchísimas maneras en todo, amigo, nuestra cultura actual. Supuesto. Entonces, bueno, por ahí sí, yo espero obtener este libro muy pronto, pero bueno, si no hay también, es otra recomendación si quieren ustedes adquirir ese libro que se llama El hongo sagrado y la cruz, de John Allegro. Ok, muy bien. Mi recomendación, bueno, pues es que mi recomendación como tal sería, honestamente, el sentarnos a un ratito, en la mañana platicaba con mi papá, y eso es algo que lo he estado pensando mucho estos últimos días, pero lo he tenido en boca estas últimas semanas, ¿no? Hablando de la prisa y de la pausa, como contraposición de la naturaleza misma, ¿no? Siempre un arriba y un abajo. Y el mundo actual nos hace pensar y nos hace creer, honestamente, que todo está prisa y que no tenemos espacio para la pausa, pero eso es mentira. Completamente, eso es una pinche mentira. Claro que hay espacio para la pausa, claro que tenemos tiempo para pensar. Entonces mi recomendación sería, agárrate una hora, agárrate media hora, nada más ponte a pensar en todo lo que no sabes, ¿no? No en lo que sabes, porque ya lo que sabes lo sabes, lo que tú sabes lo sabes, lo que yo sé lo sé, y es que no sabemos un carajo, ¿no? Solamente ponernos a pensar un ratito, una media hora, ¿qué chingados hago aquí, no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí parado? No quién soy, porque es una pregunta muy difícil de responder, solamente qué hago aquí, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Qué estoy haciendo por los demás? Y no en la cuestión económica, sino en la cuestión espiritual, que a fin de cuentas es lo que debería permear en estas fechas, ¿no? La Navidad se supone que debe tener un sentido espiritual y creo que es esa mi recomendación. Tratar de regresar a ese reconocimiento espiritual, pero no va a venir si no te das espacio para la pausa. Si vives a prisa, si estás constantemente a prisa y dejas y permites que este sistema te contamine con su prisa innecesaria, pues ya estás jodido, ¿no? Entonces creo que la pausa en este momento es un acto más de rebeldía y de revolución. Es un acto de decir, no, yo no llevo prisa, yo no voy corriendo hacia la muerte,
y yo tengo personas en este momento, ¿no? Y el amor se da con pausa. Creo que será mi recomendación, amigo. Perfecto, hermano. No hacer el silencio. A ver si estaría bueno también recomendar tal vez alguna meditación o algo por ahí, sería bello. Bueno, para quien quiera hacerlo, ¿no? Sí, lo buscamos y le ponemos una acá abajo, güey. Hay un canal, fíjate que ahorita que lo mencionas, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a poner abajo, y ya después en el siguiente programa, si quieres, te lo platico un poco más a detalle y ya lo presentamos, porque está bien bueno. Es un compita que yo creo que tiene su equipo de trabajo y andan haciendo como una especie como lo que nosotros hacemos, pero ellos son videos nada más, videos largos de 20 minutos, pero haz de cuenta que tienen temas sobre la trascendencia ¿cómo se llama? Del renacimiento, los ideales del renacimiento, ¿no? De la meditación, pero, o sea, completamente entendiendo la meditación. Están bastante buenos, lo voy a poner acá abajo. Y hay una meditación guiada, o sea, que te enseña como que qué es la meditación, y está bien chido porque te quita lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que no entendemos del todo la meditación, porque nosotros vivimos en Mesoamérica, no vivimos en India, ¿no? Entonces este compa justamente habla como de esos temas, está bien interesante, la verdad, y te deja una meditación guiada. Entonces yo creo que esa la podemos poner aquí abajo. Excelente, me parece muy bien. Ahora yo voy con mi recomendación, porque el otro fue dato curioso y recomendación. Pero bueno, quiero recomendar este libro, lo estoy leyendo apenas, se llama Entangled Life o Vida Entrelazada, del biólogo Merlin Sheldrake. Es hijo de un personaje que también, bueno, yo admiro mucho, que se llama Rupert Sheldrake. Sí. Pero bueno, este libro habla justamente de la importancia y la relevancia que tienen los hongos en la creación de vida, ¿no? Cómo se ha moldeado la vida a través de estos millones de años. En gran parte gracias a las redes de micelio que existen en esta tierra, ¿no? Entonces, habla de muchísimas cosas, ¿no? Es un recorrido cómo los hongos influencian en cada aspecto de la naturaleza prácticamente. Sí. No sé si te llegué a comentar que hasta esporas se encuentran en las nubes que ayudan a la formación de gotas de agua y copos de nieve. Entonces, vaya, este libro es una joya, ¿no? Definitivamente, pues también es muy actual, ¿no? En cuanto al estudio de los hongos, las redes de micelio. Es maravilloso. Vamos a levantarlo un poquito, sí, ni se ve por ahí. Pero entonces se llama Vida Entre... Honestamente no sé si ya tenga su traducción al español. Creo que ese libro sí porque es muy reciente también que lo lanzaron. Lo lanzaron en este año, en el 2020. Entonces no sé si tenga... No, tal vez no. Pero creo que tal vez sí lo lanzaron ya con varios idiomas, con la traducción a varios idiomas. Me parece que sí. Libro. Pero bueno, valdría la pena buscarlo. Se llama Entangled Life, o si no, Vida Entrelazada. No sé si existe una traducción al español, no sé qué título le hayan puesto. Yo esperaría que algo que sí justifique el nombre. A mí me gustaría nada más por último para cerrar, y lo voy a dejar ahí. Ahorita que mencionaste eso de las esporas, nada más me gustaría que pensaran en la teoría de la panspermia. Y que no la desacreditaran nada más. El libro también habla. Porque es que la panspermia habla de esporas, amigo. Entonces, ¿quién es uno para saber? Sí, definitivamente. Amigo, ¿algo más que agregar? Pues para cerrar, creo que independientemente de lo que se celebre o lo que predomine en estas fechas, ¿no? En la Navidad, cada quien obviamente, y lo vuelvo a repetir, es libre de creer lo que guste, ¿no? De practicar siempre. También lo que guste, ¿no? La libertad de expresión, de práctica también es algo fundamental que espero jamás nos lleguen a quitar, las sociedades nos lleguen a quitar, exactamente. Que bueno, ahorita ya todo peligra un poco. Pero justamente en este año que siento que para muchos ha sido un año complicado, un año difícil, también por la separación humana que ha habido, ¿no? Realmente pues hemos estado alejados, ¿no? Por obvias razones. Hemos estado muy apartados entre humanidad, como que se ha perdido tal vez, o se empieza a perder ese sentido de calidez humana, ya todo empieza a ser más virtual, ya pues las relaciones o la interacción humana se da a través de computadoras, a través de imágenes, ¿no? Sobrepuestas. Entonces sería bonito que obviamente no quiero incitar a que haya como, ¿sabes? Reuniones masivas y todo este tipo de cosas, pero creo que también algo que nos ha hecho reflexionar justamente este año con la cuestión de la pandemia es que estamos empezando a valorar más esa cercanía con la familia, para muchos, no para todos, ¿no? O sea, yo creo que para la mayoría, ¿no? Porque también sí aumentó el número de violencia familiar, claro. Pues. Pero pues es que es porque ya la banda está dañada. Pero sí, exactamente. Pero la banda está dañada, güey, porque nació en una cultura dañada. Eso es lo más importante, güey. Sí. Pero en fin, realmente sí creo que para la mayoría, ¿no? Por lo menos ha llegado esta reflexión o es este valor que se ha perdido acerca de la familia, de las amistades, de las personas cercanas, ¿no? Incluso pues los familiares que han muerto separados en los hospitales y todo eso. Creo que pues es algo muy duro, ¿no? Morir en soledad y todo ese tipo de cosas, pues
definitivamente sí tienen un golpe, le dan un golpe duro a la humanidad. Y creo que bueno, ahorita aprovechando como este sentido de calidez que nos brinda la Navidad, sea cual sea, el origen sea cual sea, ¿no? Las motivaciones o lo que sea, pues busquemos sostener justamente ese calor humano que se genera. Si tenemos familiares cercanos, qué bueno, qué alegría, y hay que aprovecharlo y valorarlo, ser conscientes justamente de lo que tenemos, porque al final también repensando toda esta idea que tenemos sobre la muerte, ¿no? La pandemia nos ha traído el tema de la muerte justamente, lo ha hecho muy visible, ¿no? Lo ha traído a nuestros pensamientos, está latente, ¿no? Una dosis de psilocibina y se te pasa, ¿eh? Exacto. O sea, aceptas tu mortalidad. No, porque exactamente, la muerte es necesaria para la vida. Y qué mejor que llegar también a ese entendimiento. Ahora, creo que es un momento que se presta justamente para la introspección, para la calidez humana con los familiares o las personas con las que podamos tener cerca, pues hay que aprovecharlo, hay que valorarlo. Claro. Y también, como decías anteriormente, ¿no? Hay que hacer justamente ese momento de reflexión, esa pausa, para darnos, ya que igual está cerrando el año, aprovechar también que es el solsticio, es como un nuevo renacer. El sol nace de nuevo el 25 de diciembre, entonces pues que nuestras intenciones vayan también hacia ese nuevo renacer, todo aquello que nos haya afectado en este año, todo aquello que necesitemos dejar atrás, ¿no? Intencionémoslo, démonos ese momento de pausa. Hay que hacer claro o evidenciar qué es lo que nos está afectando y dejémoslo ir, busquemos dejarlo ir para soltar es renacer con un nuevo sol al final, ¿no? Perfecto, amigo, perfecto. Pues muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, amigo. Hermano, un gusto como siempre. Gustazo, amigo, gustazo. Qué bonita la oportunidad de estar conversando. Como siempre, un gustazo. Esto es Amor Fati. La infinita variedad del ser. Muchas gracias. Hasta la próxima.